un día como hoy, un 24 de julio, pero de 1935, murió Carlos Gardel y por eso esta tarde está con nosotros Aureliana Arrego, jefa de la sección de Cultura de la Embajada de Argentina en México. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos y por dedicar este espacio a una de las figuras más emblemáticas de nuestro tango argentino. Sin duda tenemos que hablar de Gardel porque no habría tango sin él, yo creo, ¿no? Sí, ya lo creo. Bueno, sí, Gardel la verdad fue una figura emblemática de las primeras décadas del siglo XX, cuando el tango venía de ser un género musical muy de barrios marginales. Recordemos que el tango nació originalmente en los burdeles de Buenos Aires y con figuras como Gardel a comienzos del siglo XX se volvió un género musical mucho más aceptado por clases medias, clases altas y luego con la figura de Gardel trascendió las fronteras, ¿no? Sin duda, hay mucha controversia de dónde nació Gardel, ¿no? Sí. Si nació en Toulouse, en Francia, o si nació en Uruguay. Esa controversia sí no está saldada. De hecho, se dice que le gustaba mucho generar ese misterio respecto de su origen. Lo que sí es cierto que se crió en Buenos Aires. Desde muy pequeño adquirió la nacionalidad argentina y se crió en el barrio como El Abasto, donde se hizo conocido cantando para los vecinos, distintos géneros musicales. Después en el tango él ahí consiguió consolidarse, pero sí él se crió en Buenos Aires, eso podemos afirmarlo. Sin duda, ¿en qué momento Carlos Gardel se vuelve este ícono del tango? Sí, bueno, yo creo que él al ser un cantor, realmente el cantor popular más importante de la Argentina, permitió, como que el tango venía siendo no solo música de arrabal, sino también música más bien instrumental. Y él le puso voz, él popularizó justamente el tango canción, y a partir de ese momento, ¿no? Sí, son los comienzos del siglo XX, que así como también Buenos Aires se comenzaba a vivir cierto esplendor, también el tango comenzó a formar parte de esa identidad nacional argentina y porteña también, hay que decirlo, porque el tango es propiamente de Buenos Aires. Justo, esa era mi siguiente pregunta. ¿Realmente podemos hablar del tango como un ícono de Argentina o realmente es del Río de la Plata, donde también se comparte un poco con Uruguay? Sí, es un género musical propio del Río de la Plata, digamos que es regional, porque también los uruguayos consideran que es un género propio, ¿no? Así que digamos que es regional, de esa cultura que se fue formando en esas décadas, ¿no? Donde, la Argentina recordemos que a comienzos del siglo XX la Argentina estaba compuesta en un 30% por inmigrantes, entonces el tango fue como un gran símbolo que dotó a la Argentina de una identidad, ¿no? Nacional, o a sus habitantes, a las habitantes de la zona ribereña. ¿Cuál sería el tango más clásico que podríamos escuchar de Gardel? Varios. Yo creo que, aquí muy popularizado es El día que me quieras, ¿no? Pero, Mi Buenos Aires querido. La verdad que son tantísimos, ¿no? Volver, la verdad que son muchísimos los que popularizó y esa voz, la verdad que nos ha encandilado a todos. Yo creo que es una voz única. Él era barítono, pero también tenía una voz que podía irse hacia varios registros y eso era lo rico de su voz, ¿no? ¿Cuál sería un tango que haría llorar a cualquier argentino que no estuviera en ese momento en Buenos Aires o en su país? Yo creo que Volver, porque justamente el tango representa también a toda una generación inmigrante que también tenía esa esperanza de volver a su tierra en algún momento. Entonces muchas de las letras del tango tienen que ver con eso, con la nostalgia sobre los orígenes, sobre aquello que se perdió, porque la verdad que la mayoría de esos inmigrantes no volvieron a sus tierras. Entonces el tango un poco refleja ese sentimiento de nostalgia. ¿Cómo lo vives desde acá de México, siendo representante de la Embajada Argentina y estando fuera de la República Argentina? Ahora, ¿cómo vives el tango desde aquí, desde México? La verdad, yo estoy hace 5 años viviendo en México y me impresionó muchísimo cómo se escucha tango. Realmente hay muchas milongas que, ahora por la pandemia tuvieron que suspenderse, lamentablemente, pero hay muchísimas milongas, lugares donde se puede ir a escuchar tango, músicos argentinos que se vinieron a vivir a México y realmente les va muy bien. La verdad que sí, me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido este género aquí en México. La verdad me ha sorprendido gratamente. Pues muchísimas gracias a Aureliana Arrego, y es jefa del área cultural de la Embajada de Argentina en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por darnos este espacio para hablarles un poquito de Argentina. Muchísimas gracias y te invito a que nos acompañes a mandar un saludo hasta Guanajuato, donde nos ven en el canal 1.2 de la televisión abierta.
La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. De norte a sur te traemos los hechos. Vivimos la noticia para contarle la historia. Tu ciudad en tiempo real, lunes a viernes 19 horas. ADN 40.